Primera parte. La fortuna parecía sonreírle a Hunter en cuanto puso un pie, o mejor dicho, un neumático en el asfalto del centro comercial. Desde la entrada, divisó el destello de unas luces traseras. Un vehículo estaba a punto de liberar un espacio. Estacionarse allí lo obligaría a caminar un tramo largo hasta el supermercado, pero la noche ya pesaba y lo último que deseaba era perderse en el laberinto de concreto buscando un lugar más cercano. Con una paciencia casi metódica, condujo hasta detenerse a una distancia prudente, aguardando a que el otro conductor terminara de maniobrar. El desastre no avisó. Un segundo estaba contemplando distraídamente el escaparate de una tienda de bisutería a pocos metros, y al siguiente, el mundo se redujo al blanco inmaculado de un deportivo incrustado contra su frente. El impacto no fue solo metálico, fue un choque de realidades. Hunter parpadeó repetidamente, tratando de forzar a sus ojos a procesar la imagen del coche intruso. Se quedó suspendido en un trance de incredulidad, del cual solo logró rescatarlo un golpeteo rítmico e insistente contra el cristal de su ventanilla. Aún con los sentidos embotados, Hunter ignoró el impulso de bajar el vidrio. Prefirió salir del vehículo, enfrentándose al aire frío de la noche para inspeccionar el desastre. La defensa de su viejo Toyota yacía hundida y con un faro estallado en 1000 cristales. El agresor era un Jaguar de último modelo, una joya de ingeniería cuyo daño Hunter ni siquiera se molestó en evaluar. Se pasó ambas manos por el cabello con un gesto de pura desesperación, clavando una mirada gélida en el hombre de traje que, tras haber golpeado su ventana, ahora lo observaba con una angustia que rayaba en el pánico. ¿Se encuentra bien? La voz del desconocido llegó a sus oídos como un eco lejano, a pesar de la escasa distancia que lo separaba. Físicamente, Hunter estaba intacto. Anímicamente, sentía que acababa de chocar contra un muro de injusticia. ¿Cómo espera que esté? Soltó Hunter, rodeando los vehículos para documentar cada herida de su coche. Mire lo que le ha hecho a mi auto. Cubriré todos los gastos, balbuceó el hombre. A Hunter no le cabía duda de que así sería, porque en ese mismo instante llamaría a la aseguradora y... Oye Wilson. ¿Por qué te tardas tanto? Ambos giraron la cabeza hacia el Jaguar, donde la puerta del conductor se abrió de golpe, revelando a un hombre alto, vestido con unos pantalones de mezclilla rasgados y una chaqueta de flequillos abierta que dejaba su torso descubierto. Este bajó del auto tambaleándose, usando el marco de la puerta como un ancla para no caer de bruces en el pavimento. El sujeto del traje, Wilson, corrió hacia él con una urgencia eléctrica, sujetándolo por los hombros en un intento desesperado por devolverlo al interior del auto. Joven Jordan, por favor, vuelva adentro, suplicó en un susurro frenético. Pero Jordan no escuchaba. Una risa comenzó a burbujear en su garganta hasta estallar en una carcajada histérica. Observaba el lamentable estado del Toyota con una diversión cruel, como si la destrucción que él mismo había provocado al retroceder sin mirar, fuera el mejor chiste de la década. En su embriaguez, no sabía lo que le parecía tan gracioso, pero tampoco podía parar de reír. Sus rodillas flaquearon y tuvo que aferrarse a la cadera de Wilson para no desplomarse. Hunter los observó con una mezcla de asco y estupefacción. Voy a llamar a la policía, sentenció, sus dedos buscando con torpeza el celular en sus bolsillos. No. Por favor, no es necesario, intervino Wilson, soltando a duras penas a Jordan y casi se lanzó sobre Hunter para interceptar sus manos. Podemos resolver esto entre nosotros. Se lo ruego. Hunter intentó zafarse, pero la escena frente a él era tan surrealista que lo paralizó. Jordan se deslizaba lentamente por el costado del coche, dejándose caer al suelo sin dejar de reír, sosteniéndose el estómago como si estuviera en un club de comedia y no en la escena de un accidente. Puedo darle mis datos, tomaré los suyos y mañana, con más calma, arreglaremos este asunto, insistió Wilson, sacándolo de su estupor. Con un movimiento brusco, Hunter se hizo a un lado y levantó el teléfono, listo para marcar. Se lo suplico, lleguemos a un acuerdo en privado.
Fue un error, mi jefe no está en condiciones de... Para empezar, ni siquiera debió permitirle tocar el volante, le cortó Hunter, con la voz cargada de veneno. Wells se negó con la cabeza, haciendo ademanes en el aire. Intenté disuadirlo, pero fue imposible. Respiró hondo, mirando a su alrededor con temor. Escuche, lo último que queremos es un escándalo. Esto no tiene por qué escalar. Le garantizo que su auto quedará como nuevo. La familia del joven, ellos no pueden permitirse este tipo de atención. Hunter consultó la hora. Al igual que la defensa de su auto, su plan de una noche tranquila se había hecho añicos. Si no hubiera tenido esa urgencia absurda por comprar un abrillantador de muebles que no usaría hasta el día siguiente, nada de esto habría sucedido. La idea de pasar horas en una comisaría o esperando una grúa bajo la luz fluorescente del estacionamiento, le resultó insoportable. Quizás fue el cansancio, o la mirada suplicante de un hombre que claramente estaba limpiando los desastres de otro, pero la propuesta dejó de parecerle una locura. Activó la cámara de su celular, capturó una ráfaga de fotos de la evidencia y, mientras guardaba el teléfono, elevó una plegaria silenciosa esperando no estar firmando un pacto con el diablo. La densa neblina de tabaco que inundaba el local empezaba a cobrarle factura, un ardor punzante le irritaba los ojos, obligándolo a parpadear con fuerza, una lucha que mantenía desde que había cruzado el umbral. Era precisamente por eso que detestaba los bares. Le hastiaba la combinación sofocante de sudor y nicotina estancada. Sin embargo, esa noche, un impulso visceral por fracturar la monotonía lo había desviado de su ruta habitual a casa. Su mente, saturada de facturas por pagar y jornadas laborales interminables, clamaba por una pausa. Incluso su propio cuerpo exigía un esparcimiento de otra índole, si esa escapada prometía saciar su necesidad de compañía, bien podía tolerar aquellas pequeñas miserias del entorno. El establecimiento era estrecho y, por ser fin de semana, bullía de gente. De vez en cuando, Hunter se limpiaba el rastro de sudor que le picaba en la frente, aunque era de los pocos que permanecía estático, el calor humano que emanaba de la pista de baile era casi tangible. Barrió el lugar con la mirada, analizando sus posibilidades para no marcharse solo, pero el inventario era desalentador, la mayoría de los hombres ya estaban emparejados. Quizás, se dijo, la suerte tampoco le sonreiría esta noche. Tal vez debería posponerlo para el próximo fin de semana. Era la misma excusa de siempre, el bálsamo con el que solía calmar su propia frustración. Patético. Si no tienes el valor de hacerlo hoy, lárgate ya. Nadie te está reteniendo aquí, se recriminó en silencio. Asintió para sus adentros con un gesto imperceptible antes de tomar el último trago de su cerveza. Estaba listo para huir, aunque su cuerpo llevaba meses pidiéndole otra cosa. Meses sin contacto, sin cercanía. Y por mucho que hubiera aprendido a arreglársela solo, imaginar rostros desconocidos mientras lo hacía, empezaba a perder su encanto. Suspiró mientras consultaba el reloj en su teléfono. Se concedería 15 minutos más. Si nada extraordinario ocurría en ese tiempo, se marcharía definitivamente. Alzó dos dedos para captar la atención del barman y pidió otra ronda. Mientras esperaba, su vista se perdió entre los estandartes, las botellas traslúcidas y los mosaicos LED que bañaban el lugar con los colores del arco iris. De pronto, su atención quedó atrapada por dos hombres que, junto a la puerta del baño, se perdían en un beso despreocupado, como si el resto del lugar hubiera desaparecido. Y en realidad, así era. A nadie más le importaba aquella muestra abierta de afecto. A nadie, excepto a él. La manera en que sus cuerpos se buscaban, esa conexión evidente, le arrancó una pregunta incómoda, si él sería capaz de dejarse llevar así, de perder el control, si algún día volvía a encontrar a alguien que lograra afectarlo de esa forma. Estaba tan absorto en la escena, que no notó que su bebida ya lo esperaba, hasta que el dorso de su mano rozó el cristal gélido de la botella. Se sobresaltó, recuperando la compostura antes de derramarla.
Esbozó una sonrisa amarga y enroscó los dedos alrededor del cuello del envase, acariciando el borde con el pulgar en un gesto distraído. Oye, ¿quieres bailar? Escuchó a alguien preguntar, pero decidió dejar pasar la curiosidad y no voltear para ver a quién iba dirigida y cuál sería la respuesta. Sin embargo, unos segundos después, sintió una presión firme en su hombro. Al girar la cabeza, descubrió con sorpresa que el objetivo de la invitación era el mismo. El hombre se acomodó a su lado y, con una sonrisa que desbordaba confianza, repitió, ¿bailamos? El ego de Hunter experimentó un leve repunte. Hacía una eternidad que nadie tomaba la iniciativa con él y, para su fortuna, el desconocido resultaba sumamente atractivo, al menos bajo la benevolente y escasa luz del bar. No obstante, el baile no figuraba entre sus talentos ni placeres, solía hacerlo más por compromiso que por voluntad. Pero quizás invitarle un trago fuera un buen preludio. Si de ahí surgía algo más, la noche sería un éxito rotundo. Se dispuso a articular una respuesta, pero sus palabras murieron en un balbuceo ininteligible. Por un instante, el perfil del extraño le devolvió una imagen grabada en su memoria. Era el rostro del culpable de que su auto hubiera pasado los últimos días en el taller. Parpadeó, contrariado, tratando de enfocar la vista y purgar de su mente aquella sonrisa que esperaban no volver a ver jamás. Fue inútil. A medida que sus ojos se ajustaban, los detalles se volvieron innegables. No era un parecido. Realmente era él. Frunció el entrecejo, desechando la idea de enfrascarse en una discusión inútil sobre el accidente de hacía unos días. Simplemente negó con la cabeza, devolvió la vista a las botellas de la barra y se refugió en su cerveza. Vamos, no seas así, insistió el hombre. Es humillante no recibir ni siquiera un rechazo verbal o una excusa barata. Hunter puso los ojos en blanco y giró apenas la cabeza para sentenciar, no bailo. Acto seguido, terminó de rotar su cuerpo para darle la espalda, marcando una frontera de desinterés absoluto. Sabía que esperar que el tipo se rindiera era pecar de optimista, pero quiso creer que entendería la indirecta. No fue así. Con una audacia que rozaba la insolencia, Jordan se hizo un hueco a la fuerza entre Hunter y el taburete de la izquierda, obligándolo a quedar frente a frente. ¿Y si te lo pido por favor? Jordan extendió la mano. Hunter se preguntó si el tipo sería tan cínico para no reconocerlo, o si simplemente su estado de embriaguez la noche del choque le había borrado los recuerdos. Ante el mutismo de Hunter, Jordan arqueó una ceja, manteniendo la palma abierta en el aire. ¿Vas a dejarme así, con la mano estirada frente a todo el mundo? Preguntó. Hunter optó por encogerse de hombros y agitó levemente la botella que sostenía, tratando de comunicar que la única compañía que le interesaba era su bebida. Pero, Jordan, en un movimiento felino, le arrebató la cerveza y se la tomó de un solo trago. Se limpió los labios con el antebrazo y depositó el envase vacío sobre la barra con un golpe seco. Vamos. Prometo portarme bien, por ahora. Hunter quiso creer que era una broma, aunque no le encontró la gracia. El barman, en cambio, parecía estarse divirtiendo mientras limpiaba la barra por cuarta vez en 3 minutos, atento a cada palabra. Hunter lo miró fijamente hasta que el hombre volteó la cara y recogió la botella vacía, acomodándola o quizás solo simulando, puesto que le estaba llevando mucho tiempo hacerlo. No sé si esto es una estrategia para parecer interesante, pero créeme, no la necesitas. Ya lo lograste. La voz de Jordan volvió a captar su atención. Hunter se acomodó en el asiento, girando medio cuerpo para encararlo de una vez por todas. Hace unos días, destrozaron mi auto, dijo, haciendo una pausa para soltar un suspiro. Esperaba no tener que volver a cruzarme con el culpable ni en mis peores pesadillas, pero aquí estoy, conversando con él, en vivo y a todo color. Jordan sonrió, agitando su mano con desdén. Pero ese asunto ya está resuelto. No hay por qué guardar rencor. Yo no lo guardo.
Hunter no supo qué le resultó más insultante, si la arrogancia de sus palabras o la insignificancia que le otorgaba al incidente. Era cierto que tal y como se le había prometido, la familia de este hombre, de apellido Whitmore, se había hecho cargo de todo. Su Toyota había sido restaurado en tiempo récord, sin escatimar en gastos ni regatear presupuestos. A raíz del incidente, Hunter se había dado a la tarea de investigarlos, hallando que eran dueños de un imperio de casinos. Por lo que suponía que para gente como ellos, el dinero era un recurso inagotable para comprar silencio y evitar atenciones innecesarias. Distraído por el torbellino de pensamientos y con la guardia baja, sintió de pronto un tirón firme. Jordan lo arrastraba hacia la pista de baile. Al igual que aquella noche en el estacionamiento, Hunter decidió rendirse, pensando que, si cedía ahora, tal vez lograría zafarse de él más rápido y terminar la noche en la bendita paz de su casa. Hunter acomodaba las cajas de pelotas de frontenis con movimientos mecánicos, casi coreografiados. Sus manos trabajaban sobre las repisas de la tienda de deportes, pero su mente estaba a kilómetros de allí, atrapada en el laberinto de la noche anterior. Se preguntaba, con una mezcla de autorreproche y asombro, en qué momento exacto su juicio se había nublado tanto como para considerar que su propio hogar era el escenario ideal para tal aventura. Había despertado solo, con la certeza incómoda de haber cruzado un límite del que ahora no sabía qué pensar. No se arrepentía de la noche en sí, sino de la persona con la que la había compartido. Soltó un bufido y sacudió la cabeza. Desde el amanecer, el arrepentimiento lo estaba devorando vivo. Le habría encantado consolar a su subconsciente con la excusa barata del alcohol, pero sabía perfectamente que no había bebido lo suficiente como para perder el juicio. El problema no era lo que había pasado, había sido intenso, incluso increíble. El verdadero problema era que el dueño de esos recuerdos era Jordan. Su sesión de autoflagelación mental fue interrumpida por el tintineo de la puerta. Se obligó a abandonar la mercancía y bajó de la pequeña escalera, recomponiendo su máscara profesional mientras un grupo de 6 chicas entraba en el local, avanzando hacia él como una formación de combate. Esbozó su mejor sonrisa de vendedor, dispuesto a atenderlas. Hola, ¿en qué puedo ayudar? Así que tú eres el tipo que no deja en paz a Jordan. La frase cayó como un bloque de hielo en la tienda, congelando el aire y la cortesía de Hunter en un solo instante. Más tarde, cuando Hunter contemplaba volver a limpiar la vitrina de su mostrador, la campanilla de la puerta sonó y por segunda vez en ese día, el mal humor de Hunter se avivó. Estoy considerando seriamente solicitar una orden de restricción en tu contra. Jordan se quitó los lentes de sol con una lentitud deliberada y los enganchó en el cuello de su camiseta. Se cruzó de brazos, inclinándose sobre el mostrador hasta invadir el espacio personal de Hunter. ¿Tan insoportable te parezco? Preguntó con una media sonrisa ladeada. Juraría que anoche, tu opinión era diametralmente opuesta. Hunter agitó las manos frente a su rostro en un gesto frenético, instándolo a callar. Lanzó una mirada de soslayo hacia el fondo del local, comprobando si alguno de sus empleados estaba lo suficientemente cerca como para haber captado aquella bomba de información. ¿Qué quieres? Siseó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro cargado de fastidio. Jordan amplió su sonrisa, imitando el gesto de Hunter de mirar a su alrededor con una curiosidad fingida. Solo recorría el centro comercial y, para mi grata sorpresa, te vi a través del cristal. No pude evitar entrar a saludarte. Qué casualidad tan maravillosa encontrarme contigo aquí. Hunter puso los ojos en blanco con una exasperación que le palpitaba en las sienes. Entonces supongo que el hecho de que tus groupies estuvieran aquí hace un par de horas, también fue mera casualidad. ¿Vinieron aquí? Jordan se enderezó, luciendo genuinamente divertido. ¿Y qué te dijeron? A Hunter no le extrañó que Jordan supiera con tanta facilidad a quienes se refería, así que dejó eso de lado y con un gesto de enfado, apoyó las palmas de sus manos en el borde del mostrador. Veamos, comenzó, fingiendo una voz aguda y melodramática.
¿Por qué eres tan cruel con nuestro Jordan? ¿Por qué no buscas una forma decente de ganarte la vida? ¿Tan necesitado estás de dinero? Repitió las palabras exactas que le dijeron. Luego se cansaron de que las ignorara y terminaron amenazando con destrozar mi local. Así que te lo advierto, si algo sucede aquí, la demanda irá dirigida directamente a tu nombre. Jordan se encogió de hombros antes de tomar un folleto de suplementos deportivos y empezar a hojearlo. Las demandas son el pan de cada día en mi familia, esa táctica no tiene ningún efecto en mí. Aunque, hizo una pausa, girando el papel entre sus dedos antes de clavar su mirada en la de Hunter. Para tu tranquilidad, te prometo que hablaré con ellas. Exasperado por la impotencia de no poder reaccionar como quisiera, Hunter inhaló profundamente. Le arrebató el folleto y lo devolvió a su lugar con un golpe seco. De todas formas, ¿por qué les contaste de mí y qué fue lo que les dijiste? No lo hice, bueno, no exactamente. Pude haber mencionado algo después de nuestro percance automovilístico. Nada grave. Jordan hizo un gesto de desdén con la mano. Tal vez describía un tipo prepotente que se negó a entender que mi indisposición fue la causa del accidente. Quizás exageré un poco diciendo que habías arruinado mi vida. Se volvió a encoger de hombros y apoyó una mano en la cadera, con descarada calma. Estaba bromeando, claro, pero supongo que ellas no tienen mi sentido del humor. Debería ser más comprensivo. Tuve una discusión monumental con mi padre e incluso me obligaron a pagar las reparaciones de mi propio bolsillo. La intensidad de la mirada de Hunter, cargada de un juicio silencioso, pareció intimidar a Jordan por una fracción de segundo, pero enseguida se recompuso, echando un vistazo a su alrededor. Linda tienda, comentó, cambiando de tema con una naturalidad insultante. Hunter frunció el ceño. Solo mantén a esas chicas lejos de mi establecimiento, sentenció, sin apartar los ojos de él. Jordan asintió en silencio. El vacío entre ambos se prolongó más de lo necesario, volviéndose denso, hasta que Hunter decidió dar por terminada la visita. Bien. Ya que las cosas han quedado claras, lo mejor sería que continuaras con lo que sea que realmente anduvieras haciendo por aquí. No. Lo mejor sería que, como compensación por el mal rato que te he causado sin querer, me permitas invitarte a cenar. ¿Qué dices? ¿Cenamos juntos esta noche? Propuso Jordan. No es necesario, respondió Hunter de inmediato. Con que cumplas tu promesa de hablar con ellas es suficiente. No aceptó un no por respuesta. Hunter abrió la boca para protestar, pero Jordan lo detuvo alzando una mano. Una vez que tomo una decisión, no importa la excusa que reciba, solo estaré conforme hasta obtener una respuesta positiva. Escucha, agradezco tu interés, o lo que sea que esto sea. Pero estoy ocupado. No tengo tiempo para discutir algo en lo que no voy a ceder, así que... Yo, por el contrario, tengo todo el tiempo del mundo para esperar a que cambies de opinión, le interrumpió Jordan. Y paciencia de sobra para lograrlo. Si te preocupa tu trabajo, adelante, continúa. Yo puedo entretenerme solo por aquí. Y si necesito algo, estoy seguro de que cualquiera de tus empleados estará encantado de atenderme. Dicho esto, Jordan se dio la vuelta y caminó con paso elegante hacia la pared de calzado deportivo. No, oye, espera. Jordan lo ignoró olímpicamente. Los tres chicos que trabajaban en la tienda, que hasta ese momento habían fingido limpiar y acomodar artículos, ahora lo seguían con la mirada, fascinados. Cuando uno de ellos dio un paso adelante para ofrecerle ayuda, un escalofrío de pura paranoia recorrió la espalda de Hunter. Podía imaginar perfectamente a Jordan soltando algún comentario indiscreto sobre la noche anterior. La sensación se volvió insoportable cuando notó que el empleado y Jordan volteaban a mirarlo simultáneamente, como si él fuera el tema de conversación. Antes de que la situación estallara, Hunter salió de detrás del mostrador y alcanzó a su empleado. ¿Podrías ir a limpiar las vitrinas del fondo?, dijo, apoyando una mano en su hombro.
El chico pareció confundido, mirando alternativamente a Hunter y Jordan, pero terminó asintiendo y retirándose. En cuanto estuvieron solos, Hunter colocó una mano en la espalda de Jordan y lo empujó con firmeza hacia la salida. Está bien, acepto la cena, soltó, abriendo la puerta de un tirón. Pero será breve, añadió, dándole un último empujón sutil hacia afuera. Jordan sonrió con triunfo, retrocediendo 3 pasos sin dejar de mirarlo. Entonces yo elegiré el lugar. Te enviaré los detalles por mensaje de texto. Hunter frunció el ceño, viendo cómo Jordan se daba media vuelta con la elegancia de un modelo de pasarela. ¿Cómo que por mensaje? ¿Cómo tienes mi? Hasta al rato. Exclamó Jordan, desapareciendo entre la multitud sin darle la oportunidad de terminar la pregunta. Hunter puso 4 brochetas humeantes de pollo en el plato al centro de la mesa, antes de intentar acomodarse en el diminuto banco de plástico rojo. Hacía una eternidad que no cenaba en un puesto callejero, había olvidado lo nada ergonómico que resultaba aquel mobiliario para la longitud de sus piernas. Sin embargo, el aroma a carbón y especias que emanaba del asador, le recordó que el sacrificio valía la pena. Por culpa de un par de experiencias desastrosas, ahora trato de evitar a los hombres que acabo de conocer y que llevan demasiadas copas encima, decía Jordan, gesticulando con las manos mientras hablaba. Al día siguiente siempre surge la misma letanía de excusas, yo no soy así. Nunca hago estas cosas. En realidad me gustan las mujeres. Seguro que le pusiste algo a mi bebida, imitó con un tono burlón. Total hipocresía. Hunter soltó una risa seca mientras terminaba de repartir lo último de la jarra de cerveza en los vasos desechables. ¿Y tú? Lanzó Jordan, clavándole la mirada. Soy 100% gay, respondió Hunter sin rastro de duda. Es bueno saberlo, pero me refería a si te ha pasado lo mismo con ese tipo de hombres. Hunter negó con la cabeza y vació su vaso de un solo trago antes de dejarlo en la mesa. Soy más de relaciones estables que de encuentros casuales. Jordan terminó su bebida con la misma eficiencia y alzó el brazo, buscando a la mujer que custodiaba la carne sobre las brasas. Señora. Exclamó, elevando la jarra vacía como un trofeo. Otra. No deberías beber tanto, le advirtió Hunter. Las cosas siempre se complican cuando hay alcohol de por medio. ¿Y no te parece que es mucho más divertido así? Replicó Jordan con una sonrisa de lado. Hunter volvió a sacudir la cabeza, un gesto de desaprobación que se estaba convirtiendo en su respuesta automática ante cualquier cosa que Jordan decía o hacía. Al ver que su pregunta no obtendría una respuesta afirmativa, Jordan decidió cambiar de tema. ¿Desde cuándo tienes la tienda de deportes? ¿Cómo? Creí que ya lo sabías todo sobre mi vida, considerando que tienes mi dirección y mi número de celular. Ante el evidente sarcasmo, Jordan dejó escapar un suspiro profundo, casi teatral. ¿Sabes qué? Si estuvieras un poco menos a la defensiva, podríamos llevarnos mucho mejor. Hunter se guardó el comentario mordaz que bailaba en su lengua. No tenía la menor intención de llevarse mejor con él, en sus planes no figuraba siquiera volver a cruzar palabra con él una vez terminada la cena. Pero, dado que ya estaban allí, compartiendo pollo a las brasas, decidió ceder un poco de terreno. Casi 3 años, respondió, extendiendo su vaso para que Jordan, que acababa de recibir otra jarra llena de cerveza, le sirviera. ¿Y es un buen negocio? Hunter lo observó con recelo, intentando descifrar si la pregunta escondía una burla sobre su estatus social o si era curiosidad genuina. Pero el alcohol empezaba a tejer una suave bruma en su juicio y las ganas de analizarlo todo se estaban evaporando. Así que hizo caso al gesto de Jordan, un silencioso vamos, cuéntame. Como todo. Tiene sus temporadas altas y sus rachas bajas. Teniéndose que conformar con esa respuesta escueta, Jordan tomó una de las brochetas con ambas manos y comenzó a comerla con un apetito que contrastaba con su apariencia sofisticada. Por lo que escuché de tus seguidoras, ¿eres cantante?
se aventuró a preguntar Hunter. Jordan asintió, apartando la comida de su boca con una expresión de triunfo. Era la primera vez que Hunter mostraba un interés real por saber quién era el más allá del accidente. Soy el vocalista de una banda de rock, contestó sin dudar. No llevamos mucho tiempo y la mayoría de la gente lo ve como un simple pasatiempo, pero poco a poco nos estamos ganando a nuestro público. Sí, pude constatarlo, masculló Hunter. A tus fans no les molesta que seas. Dejó la frase en el aire, moviendo los ojos de un lado a otro. Gay. Completó Jordan, obteniendo un asentimiento como afirmación. No lo soy. Reprimió una sonrisa cuando lo vio arquear una ceja, por lo que aclaró, soy bi. Hunter achicó los ojos, mostrando una expresión de incredulidad. Hace un momento cuando mencionaste lo de los hombres justificándose, me hizo creer que únicamente salías con ellos. Digamos que suelo inclinarme más por hombres que por mujeres, dijo Jordan, encogiéndose de hombros con naturalidad. Aunque, siendo sincero, siempre he sido bastante abierto con lo que me gusta. Tan solo un par de noches atrás Hunter se había prometido a sí mismo que no volvería a ocurrir nada entre Jordan y él. Sin embargo allí estaba, recostado a un lado suyo y en su cama. La cena, técnicamente, había sido breve. Pero la velada se había negado a terminar con el último bocado. El viaje de regreso transcurrió en completa calma, con Jordan confesando que conocía la mayoría de los puestos callejeros y que estos eran sus preferidos, ya que los fastuosos restaurantes no eran el mejor lugar para conocer a tu cita, momento que Hunter aprovechó para aclarar que lo de ellos no era precisamente una cita. Jordan también le contó que su padre le había confiscado la licencia de conducir tras el accidente, obligándolo a lidiar con la pintoresca incomodidad del transporte público. Aunque era evidente que había crecido rodeado de mimos y privilegios, no hacía alarde de ellos. Contaba sus desgracias cotidianas con la sencillez de quien no está tan acostumbrado a lo mejor de lo mejor como Hunter había creído. Para Hunter, llevarlo a su casa no significó el mayor inconveniente. Aceptar la invitación a subir al departamento fue, en su mente, una decisión puramente pragmática, su organismo reclamaba una visita urgente al baño. Pero la logística corporal fue el caballo de Troya. Lo que empezó como un recorrido de 5 minutos por el lugar, terminó de forma abrupta en la habitación, donde las caricias y los besos borraron cualquier rastro de sensatez. Hunter cerró los ojos y sacudió la cabeza, decepcionado por su propia debilidad. Apartó con desgana la delgada sábana que apenas lo cubría e intentó incorporarse, pero una mano fría y firme le rodeó el antebrazo. No tienes que irte, quédate a dormir si quieres. La voz de Jordan llegó cargada de una somnolencia densa. A pesar de la oscuridad, Hunter pudo imaginarlo, los ojos entrecerrados por el sueño, el cuerpo relajado y ese brazo estirado como la única ancla que lo mantenía en la cama. La frialdad de sus dedos provocó que un escalofrío le recorriera la espina dorsal, un roce ligero que iba y venía, erizándole la piel a su paso. En ese momento, Hunter fue consciente de lo ridículo de la situación. Estaba allí, debatiendo los pros y los contras de dormir con el enemigo. ¿Qué más da? El error ya está hecho, pensó, deslizándose de nuevo bajo el calor de las sábanas, cubriéndose hasta la mitad del torso y manteniendo una distancia prudencial, casi política. Para su alivio, Jordan respetó aquel muro invisible y no volvió a buscarlo en la oscuridad. Cuando Hunter volvió a abrir los ojos, ya había amanecido hacía varias horas atrás. Se levantó con sigilo, moviéndose como un fantasma mientras buscaba su ropa por el suelo. Teniendo la necesidad de comportarse como el adulto sensato que últimamente no estaba siendo, decidió no marcharse hasta que Jordan despertara y pudiera enfrentarlo. Así que bajó el escalón que separaba la cama del resto del lugar, encontrándose con lo que parecía ser más una bodega que un hogar. Y sin mucho afán por husmear, se dirigió a la escueta cocina.
El ruido de unas pisadas hizo que Hunter se sobresaltara, girándose con tal brusquedad que casi derriba el jugo de caja que reposaba junto a su brazo, justo al lado de un paquete abierto de galletas con chispas de chocolate. Sintió una punzada de intrusión, como un niño atrapado con las manos en la masa, pero Jordan se limitó a soltar un ronco mientras arrastraba los pies hacia la barra. Luego, sin mediar palabra, sacó un vaso de yogur del refrigerador con una lentitud, como si aún no hubiera terminado de despertar. Mi intención era preparar el desayuno para ambos, se aventuró a decir Hunter, intentando disimular su incomodidad, pero supongo que no has tenido tiempo de hacer las compras. Jordan arqueó una ceja y, en respuesta, abrió de par en par la puerta del congelador, una muralla de cajas de comida congelada lo saludó. Luego, abrió la alacena, revelando un arsenal de sopas instantáneas y paquetes de galletas apilados con una eficiencia militar. Apenas ayer surtí la despensa, declaró con orgullo. A esto le llama despensa, pensó Hunter, observándolo con una mezcla de fascinación y horror mientras Jordan vertía granola en el yogurt y lo mezclaba todo con la minúscula cuchara de plástico que venía adherida a la tapa. Pensé que te habías ido, soltó Jordan de repente. Cuando abrí los ojos y vi el hueco en la cama. Hunter se encogió de hombros evadiendo el comentario y volteando a su alrededor. No esperaba que tu departamento fuera así. No me malinterpretes, pero estoy seguro de que tu auto vale 10 veces más que este sótano. El dueño del negocio de arriba usaba este lugar como almacén y nos lo alquilaba a la banda para ensayar. A veces me quedaba más tiempo practicando y terminaba pasando las noches aquí, así que le propuse que me lo rentara como departamento. Eso explica los instrumentos, asintió Hunter, señalando el par de guitarras eléctricas y el amplificador apostados en la esquina. ¿Sabes tocarlas o son solo parte del decorado? Jordan hizo una mueca, sopesando la pregunta. No mucho, pero los chicos suelen dejar sus cosas aquí. Hunter se comió la última galleta y aplastó el envase de jugo con un movimiento seco, buscando instintivamente un rincón donde tirar la basura. Al no ver ningún bote a la vista, agitó los envoltorios en el aire, lanzando una pregunta tácita. Déjalos donde sea, respondió Jordan, restándole importancia. Tengo a alguien que viene a hacer el aseo, ella se encargará cuando llegue. Hunter frunció el ceño, incapaz de sofocar su instinto de orden. Acabó depositando la basura entre el microondas y el tostador, los únicos dos supervivientes tecnológicos de aquella cocina. No era de extrañar que Jordan viviera a base de comida congelada. Deberías venir a vernos tocar un día de estos, propuso Jordan mientras terminaba su yogurt. Martes, jueves y viernes. Se acercó de nuevo al refrigerador, extrajo una lata de cerveza y la sostuvo en el aire, ofreciéndosela a Hunter, con la puerta aún abierta. ¿Quieres una? ¿No crees que es un poco temprano para empezar a beber? Replicó Hunter, incrédulo. ¿Qué tiene de malo? Ya desayuné. Hunter volvió a negar con la cabeza, fascinado por la hilera de latas y botellas de licor de todas las marcas inimaginables que abarrotaban las repisas del refrigerador. Parecía el anuncio de una vinatería. Jordan abrió su cerveza y el sonido del gas escapando pareció romper el ensimismamiento de Hunter. ¿Y qué tiene de especial tu música? Preguntó. Siendo rock, apuesto a que todo se resume a excesos y vicios. Jordan entornó los ojos, apoyando los codos en la barra, con una sonrisa que era entre desafío y diversión. No todo el rock es un cliché, Hunter. No lo escuchas mucho, ¿verdad? ¿Me vas a decir que no habla de eso? Insistió Hunter. Entonces supongo que sobre la depresión o, en el mejor de los casos, conciencia social. Al oír aquello de conciencia social, Jordan soltó una carcajada genuina. Te conseguiré uno de nuestros demos, dijo tras un largo trago de cerveza. Aunque, de verdad, nada se compara con el directo. Es la mejor forma en que el artista puede transmitir sus emociones al público. Una expresión de extrañeza cruzó el rostro de Hunter,
pero se transformó rápidamente en alarma al ver la hora. No lo sé, tal vez lo considere. Por ahora, tengo que irme, anunció, caminando apresuradamente hacia la puerta. Necesito pasar por mi casa, cambiarme y abrir la tienda. Oye, le llamó Jordan. Hunter se detuvo con la mano ya en el picaporte. Me alegra haberte encontrado aquí al despertar. Pensé que huirías con los primeros rayos de sol. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Por la forma en que lucías la otra noche, estresado porque yo seguía ahí, ya sabes, después de lo ocurrido, supuse que te facilitaría la vida si simplemente me iba. Hunter no supo qué responder. Se limitó a encogerse de hombros mientras un calor traicionero le subía por las mejillas. Evitó la mirada de Jordan, fingiendo una impaciencia extrema por la hora. Está bien, vete. Tienes prisa, concluyó Jordan, regalándole una última sonrisa de medio lado. Hunter quiso decir algo, una despedida o quizás una réplica, pero se arrepintió en el último segundo. Abrió la puerta, agitó la mano por encima del hombro en un gesto vago y salió a la calle sin mirar atrás. Jordan empujó hacia arriba de su cabeza las gafas de sol antes de recargarse en el mostrador de la tienda de deportes. Nunca me llamaste. Absorto en las facturas que revisaba, Hunter no se percató de su presencia hasta escucharlo hablar, causando que diera un ligero brinco, casi perdiendo el equilibrio sobre su taburete. Grabé mi número en tu celular mientras dormías, por si acaso se te olvidaba pedírmelo, añadió Jordan, con una sonrisa que era puro desafío. Hunter entornó los ojos, clavando una mirada gélida en él. Lo noté, respondió escuetamente, recordando el instante en que el contacto bajo el nombre de Rockstar había aparecido como por arte de magia en su agenda. Se instaló un silencio incómodo entre ambos. Jordan aprovechó para mirar alrededor del local con un desdén curioso antes de centrar su atención, de nuevo, en un Hunter que fingía estar sumergido en el trabajo. ¿Sabes tocar algún instrumento?, preguntó, recargándose contra el cristal del mostrador. No, soltó Hunter, sin despegar los ojos de la pantalla de la computadora. ¿Ni siquiera la flauta?, insistió Jordan. La curva de su sonrisa se volvió más pronunciada, cargada de un doble sentido que no necesitaba explicación. Hunter puso los ojos en blanco, sintiendo cómo la paciencia se le escapaba entre los dedos. Ninguno. Nunca es tarde para aprender. Exasperado, Hunter soltó un bufido y se giró, plantando ambas manos sobre el mostrador con firmeza. El movimiento obligó a Jordan a retroceder un paso, rompiendo su invasión territorial. Supongo que no has venido hasta aquí para evaluar mis inexistentes dotes musicales. No he venido a hablar de nada en específico, en realidad. ¿Entonces? Hunter comenzó a tamborilear los dedos sobre el vidrio, un tic que gritaba impaciencia. Jordan hundió las manos en los bolsillos de sus pantalones y se encogió de hombros con una naturalidad exasperante. ¿Ya comiste? Vine a eso. Sonrió de lado haciendo pausa. A invitarte a comer. Estoy trabajando. En algún momento tendrás que darte un tiempo para comer, rebatió Jordan, acortando de nuevo la distancia y apoyando sus manos sobre el mostrador. Esta vez fue Hunter quien, por instinto, se echó hacia atrás para mantener su burbuja de seguridad. Probablemente coma algo rápido en la bodega, sentenció Hunter, intentando recuperar el control de sus facturas. Jordan sacudió la cabeza en un gesto de clara desaprobación. Siendo así, cenemos juntos. Hunter ya tenía el no en la punta de la lengua cuando el tintineo de la puerta anunció la llegada de nuevos clientes. Apretó los labios en una línea fina, sintiendo una punzada de ansiedad, lo último que necesitaba era una escena frente a extraños. Y quizás si aprovechamos bien el tiempo, podría hacer algo respecto a tu falta de experiencia con los instrumentos, retomó Jordan, elevando el tono lo justo para que fuera peligroso. La flauta es algo que definitivamente deberías aprender a tocar.
El tono sugerente no pasó desapercibido para Hunter, y estaba casi seguro de que tampoco para la mujer que examinaba las raquetas de tenis a pocos metros. Sintiendo el calor subirle al cuello, Hunter le dedicó una sonrisa profesional y forzada a la clienta antes de rodear el mostrador. Tomó a Jordan del codo, aplicándole la presión justa para instarlo a caminar hacia el rincón más alejado de la tienda. ¿Qué tengo que hacer para que te vayas de aquí? Siseó. Haciendo un puchero casi infantil que contrastaba con la intensidad de su mirada, Jordan lo vio directo a los ojos. «Cena conmigo esta noche», dijo. «Está bien», cedió Hunter de inmediato, desesperado por recuperar la paz. «Ahora, por favor», estiró el brazo, señalando la salida con una urgencia no tan sutil. Jordan soltó una carcajada corta y triunfal. Asintió, dirigiéndose a la puerta con ese andar despreocupado que tanto irritaba a Hunter. Luego, justo antes de salir, se giró sobre sus talones. «Ah, y aunque la idea haya sido mía, esta noche invitas tú», exclamó antes de desaparecer tras el cristal. Con Jordan fuera, el silencio en la tienda se hizo más notorio. Hunter sintió el peso de las miradas de los clientes y empleados sobre él, dejándolo abrumado y extrañamente expuesto. Aquella situación se estaba transformando en una telaraña pegajosa que lo envolvía junto a Jordan, donde, en lugar de encontrar una salida, sentía que con cada movimiento se enredaba más profundamente. Y lo más aterrador de todo era que tal vez, a este paso, ya jamás se libraría de él. No habían fijado una hora específica, ni un punto de encuentro. De hecho, Jordan dudaba que dada la urgencia con la que Hunter lo había despachado de la tienda, hubieran podido pactar algo más allá de la vaga promesa de una cena. Por eso, presentarse en su puerta justo cuando el sol comenzaba a ponerse, le pareció un gesto de lo más adecuado. Recordar la dirección no fue tan difícil como esperaba, ni siquiera tuvo que recurrir al expediente que su abogado guardaba sobre Hunter. Con lo que no previó fue que la casa estuviera dividida en dos, o para ser más preciso, fuera un dúplex. Sabía que había bajado unas escaleras la madrugada que salió de allí, pero jamás se le ocurrió que en la planta baja viviera otra familia. Cuando una mujer con un bebé en brazos y una niña pequeña aferrada a su falda le abrió la puerta, Jordan se sintió como un estúpido. Por un segundo, el fantasma de estar involucrándose de nuevo con un hombre casado le recorrió la espalda. En el momento en que Hunter finalmente le abrió, en el piso correcto, su rostro fue un poema de sorpresa que mutó rápidamente en una mueca de resignación. Tras un suspiro cargado de cansancio, se hizo a un lado para dejarlo pasar. «Me equivoqué de puerta. Y toqué primero la de tu vecina de abajo», confesó Jordan al entrar. Hunter esbozó una sonrisa fugaz, apenas un destello, antes de que éste fuera a sentarse al comedor donde tenía un montón de papeles desperdigados por toda la superficie. «Espero que no le hayas dicho nada inconveniente». Jordan se quitó su chaqueta de cuero y la arrojó con un movimiento descuidado sobre el sofá. «¿Por qué? ¿Tienes miedo de que se queje y terminen echándote de aquí?», ironizó, plantando las manos en sus caderas mientras inspeccionaba el lugar. «Bueno, dado que la casa es mía y yo le rento la planta baja, no es eso lo que me preocupa. Pero mi vida es privada, y me gustaría que se mantuviera así», sentenció Hunter, dedicándole una mirada rápida antes de enfocarse en los documentos frente a él. «Entonces, quizás no deberías rentarle a extraños», sugirió Jordan. «Esta casa es demasiado grande para mí y el ingreso extra me viene bien». Jordan se tomó el tiempo para observar detalladamente el lugar que más que casa, parecía ser un departamento de soltero, impecable, cabe mencionar. Hunter, al ver que Jordan parecía entretenido y, por una vez, silencioso, se aclaró la garganta antes de decir: «Escucha, esperaba verte más tarde, así que me puse a adelantar trabajo. ¿Te importa si termino unos pendientes antes de que nos vayamos?». «Para nada». «¿Puedo encender esto?», preguntó Jordan, dejándose caer en el sofá tras tomar el control remoto.
Hunter asintió y casi de inmediato, el sonido de un video musical llenó la estancia. Al menos así Jordan se mantendría ocupado en algo que no fuera husmear entre sus pertenencias o, peor aún, desordenarlas. Intentó concentrarse, perdiendo la noción del tiempo entre cifras y recibos. Sin embargo, cuando levantó la vista minutos después, el pánico se apoderó de él. Jordan había colonizado el sofá, un plato sucio y un vaso descansaban peligrosamente cerca de los cojines, mientras que una botella de cerveza, a medio terminar, reposaba sobre el reposabrazos. Sintió un tic en el ojo. Acababa de limpiar y acondicionar el cuero del sofá esa misma tarde. Podía visualizar perfectamente las marcas circulares de humedad arruinando la superficie. Recordaba haberle dicho a Jordan que tomara lo que quisiera cuando éste preguntó por agua, pero no esperaba que se tomara el siéntete como en tu casa de forma tan literal y destructiva. Trató de ser diplomático, pero el tono le salió más afilado de lo que pretendía. Jordan, el vaso tiene gotas de condensación y se están derramando sobre el sofá con cada movimiento que haces. ¿De qué te preocupas? La señora lo limpiará. ¿La señora? Hunter lo miró con auténtico desconcierto. Ah, te refieres a la persona del aseo. Jordan asintió sin despegar la vista de un programa de variedades. Hunter resopló, indignado, y se puso de pie para recoger el plato y el vaso y llevarlos al fregadero. Pues lamento informarte que aquí no hay más señora que yo. Yo limpio, yo lavo y yo plancho. La confesión hizo que Jordan despegara los ojos de la pantalla, abriendo la boca en una muestra de asombro genuino. Miró a Hunter como si acabara de decir que venía de otro planeta, especialmente cuando lo vio regresar de la cocina con un trapo en la mano, mismo que aceptó cuando se lo ofreció aunque no sabía con exactitud para qué lo utilizaría. ¿Quieres decir que ni siquiera tienes a alguien que te planche? Eso es tan triste, dijo Jordan, dejando que su labio inferior sobresaliera en un gesto de lástima fingida. Hunter entornó los ojos y regresó a su mesa donde pretendía continuar con su trabajo, pero las carcajadas estrepitosas de Jordan se lo impedían. Cada vez que algo le hacía gracia en la televisión, Jordan se inclinaba hacia adelante, golpeándose la rodilla con la mano. El desastre final ocurrió cuando a Jordan se le ocurrió dar un trago de cerveza justo en el momento más gracioso del programa. El líquido salió disparado de su boca, y Hunter juraría que también por la nariz, salpicando todo a su alrededor. ¡Jordan!, exclamó Hunter, saltando de su silla, debatiéndose entre ir por el trapeador o darle una palmadita en la espalda. Estoy bien, balbuceó Jordan entre risas, intentando secarse con el trapo que Hunter le había dado antes y que había dejado olvidado en su regazo. Hunter sacudió la cabeza. Con un suspiro de derrota, apiló sus papeles, fue a buscar su chaqueta, tomó el control remoto y apagó la televisión de un golpe seco. Será mejor que nos vayamos ahora mismo, antes de que conviertas mi casa en una zona de desastre. Lo sujetó firmemente por el antebrazo, impulsándolo a ponerse de pie. Jordan apenas tuvo tiempo de soltar el trapo, dejar la botella en el suelo y tomar su propia chaqueta antes de ser escoltado hacia la salida, con Hunter empujándolo suavemente pero con determinación hacia la noche. Iban a mitad de las escaleras cuando Hunter se detuvo en seco. Frente a su casa había una limusina negra. De ella descendió el hombre trajeado que acompañaba a Jordan la noche del accidente, rodeó el vehículo con movimientos ensayados y se detuvo junto a la puerta trasera, aguardando en silencio. Dime que ese no es tu coche, soltó Hunter con recelo, anclando los pies al suelo. Jordan lo miró por encima del hombro, regalándole una sonrisa de medio lado que Hunter ya empezaba a conocer demasiado bien. Claro que no, respondió. Subió los 3 escalones que lo separaban para rodear la muñeca de Hunter con sus dedos e instarlo a seguir bajando. Es de mi padre. Aún procesando la información, Hunter se dejó guiar hasta la limusina, donde el empleado ya los esperaba con la puerta abierta y una expresión imperturbable. Wilson, ¿recuerdas a Hunter?, preguntó Jordan con ligereza.
El hombre inclinó la cabeza antes de contestar, por supuesto, joven. La sonrisa de Jordan se ensanchó. Sin darle tiempo a Hunter para protestar, lo empujó suavemente al interior del lujoso vehículo. Subió tras él y, a pesar de que el auto contaba con 2 amplios asientos corridos frente a frente, decidió ocupar el lugar justo a su lado, invadiendo de nuevo su espacio personal. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería hacerlo en una limusina? Soltó en cuanto la puerta se cerró. La expresión de absoluto desconcierto de Hunter fue el combustible que Jordan necesitaba para soltar una carcajada limpia. La voz de Wilson rompió el momento a través del intercomunicador, preguntando por el destino. Aunque una ventanilla opaca lo separaba del conductor, Hunter sintió que el calor le subía a las mejillas, avergonzado ante la posibilidad de que el hombre hubiera escuchado la impertinencia. Jordan, en cambio, se limitó a arquear las cejas, esperando una reacción que no llegaba. Tras un silencio cargado de incomodidad, Jordan oprimió un botón y habló al micrófono. Todavía no lo hemos decidido. Por lo pronto, danos un paseo por la ciudad. Desactivó el sistema y se volvió hacia su acompañante. Me pregunto si tu reacción es la misma que obtienen mis padres cuando usan esta limusina para sus negocios. Hunter se acomodó en el asiento mientras el motor ronroneaba bajo ellos. ¿De verdad es de tu familia? ¿Qué? ¿Creías que la había alquilado solo para impresionarte? Jordan soltó un bufido petulante. Tienes el ego por las nubes. Hunter se ruborizó de nuevo. En realidad, lo había pensado, pero no por una cuestión de romanticismo, sino como una burda exhibición de dinero. La tomé prestada porque no tengo auto, aclaró Jordan. Digamos que el volante y yo no somos compatibles. La vi estacionada en la mansión y pensé, ¿por qué no? Aunque sé que mi padre pondrá el grito en el cielo cuando se entere. No parece que sea algo que te preocupe. Jordan parpadeó, negando con la cabeza. No me preocupa. Pero el hecho de que sea mi padre y jefe a la vez, no me deja muchas posibilidades de salir bien librado. Hunter arrugó el entrecejo al verlo estirar el brazo, buscando algo a tientas hasta que se escuchó un ruido mecánico y una parte del techo se abrió. ¿Jefe? Preguntó Hunter, sin dejar de mirar hacia el cielo nocturno, reprimiendo sus ganas de ponerse de pie y asomarse tal como lo estaba haciendo Jordan en ese instante. ¿No dijiste que eras cantante? ¿Acaso tu padre es tu manager? Lo soy 3 veces a la semana y en el resto del tiempo permanezco encerrado en una oficina de finanzas de la empresa familiar, explicó Jordan, volviéndose a sentar. ¿Quieres tomar algo? Señaló con su mano el compartimento a un costado que estaba cubierto con una puerta de madera. Poniéndose de rodillas, avanzó hasta este para deslizar la puerta y dejar al descubierto un minibar. Hunter negó con la cabeza, pero extendió la mano para detener a Jordan justo cuando éste iba a alcanzar una botella de vodka. ¿No crees que la cerveza en mi casa fue suficiente por hoy? Le preguntó. Subestimas mi tolerancia. Mi cuerpo está acostumbrado a niveles de alcohol que tú ni te imaginas. Créeme, me falta mucho para llegar a mi límite. Aún así, preferiría que no lo hicieras, insistió Hunter con firmeza. Tu ropa de por sí ya huele a cerveza. Jordan se le quedó viendo detenidamente hasta que finalmente llevó a su nariz la parte de su camiseta que aún sentía húmeda, donde sin querer se había escupido a sí mismo. Está bien, cedió, poniéndose de cuclillas antes de volver a sentarse junto a Hunter, quien ocultó un pequeño gesto de satisfacción girando la cabeza hacia la ventanilla, simulando interés por el paisaje urbano. Como serás tú quien pague, dejaré que elijas el destino, anunció Jordan, consiguiendo de nuevo su atención, pero te sugiero que lo hagas rápido antes de que yo tome la decisión por ti. Con total naturalidad, colocó una mano sobre la rodilla derecha de Hunter. Ya te saqué de tu casa, añadió, con una sonrisa ladeada. Es hora de que empieces a divertirte. Sus dedos se deslizaron con calma por el muslo de Hunter, poniendo a prueba cualquier rastro de resistencia que aún quedara en el aire.
Continúa en la siguiente parte.